Buenas noches, estimados compañeros. Si nos pueden escribir en el chat para ver si nos escuchan, por favor. Buenas noches, mis estimados, ¿se escucha? Muy buenas noches, nos pueden escribir No se si están escucha, dice. escuchando ahorita. Yo sí lo escucho bien, estimado maestro. Sí, yo también lo escucho. Ya puso Gabriel Aguilar que sí se escucha. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos los compañeros que nos están acompañando el día de hoy en esta gran sesión de este diplomado, el cual pues para mí es un gusto el día de hoy presentar a nuestro estimado conferencista Manuel de Jesús. Muy buenas noches, estimado maestro. Te dejo en el uso de la palabra para que te puedas dirigir a tus alumnos y muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, la sesión número 8 sobre este diplomado sobre cultura financiera y tributaria. Vamos a continuar con el decreto 10/2012. Nos toca ver el día de hoy el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Esto es bien rápido porque en el impuesto sobre la renta, el que nos lleva más tiempo de analizar es el de las utilidades, ¿verdad? Por los gastos deducibles, la determinación de la renta y algunos otros factores que los platicamos el día de ayer. Hoy vamos a abarcar 3 temas sobre renta. Vamos a ver lo que nos hace falta sobre el régimen, el otro régimen de impuestos sobre la renta, el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Seguidamente vamos a ver rentas de trabajo y por último rentas de capital. Así que damos inicio. El régimen opcional simplificado, ayer estuvimos viendo sobre cómo se determinan las rentas, vimos también cuáles son las exenciones y lo que vimos ayer sobre la teoría básica aplica a los dos regímenes del impuesto sobre la renta. En el régimen el que vamos a ver de hoy, el simplificado sobre ingresos de las actividades lucrativas, es sencillo de poder aplicar. En este régimen el periodo de liquidación es mensual y el impuesto se paga por medio de retenciones que le efectúan quienes realicen el pago o acreditan en cuenta por la compra de bienes o servicios. Tenemos la particularidad en esta opción de pago del impuesto sobre la renta es de que de 0 a 30,000 quetzales
se va a estar pagando el 5% y de 30,001 en adelante se paga el 7%. La característica principal es que se hace por medio de retenciones, aunque existe la opción de pago directo y eso lo vamos a estar viendo seguidamente. Las retenciones practicadas por los agentes de retención a los contribuyentes deben ser entregados a la administración tributaria dentro de 10 días del mes siguiente. Y cuando habla dentro de los 10 días, nos referimos a 10 días hábiles en que se hizo la retención y se hace por medio de una declaración jurada. El contribuyente debe de dejar indicado en su factura que está sujeto a retención definitiva. Esta es la opción de pago, la retención. Esta es la opción. O sea, esto es lo que establece la ley en este régimen, que se hace retención con carácter definitivo. Vamos a ver cuándo se puede hacer el pago directo, que lo contempla la ley. El agente de retención que hace la retención respectiva le debe de entregar a quien le hizo la retención a más tardar dentro de los 5 días del mes inmediato siguiente. Igual, ¿verdad? Acá aplica que son dentro de los 5 días hábiles para que el contribuyente a quien se le hizo la retención al momento de presentar su declaración, pues pueda indicar que le hicieron retención. Eso de los 5 días, pues es lo que establece la ley. En la práctica, quienes estén en el foro y trabajan en contabilidad se podrán dar cuenta de que el último día para presentar la declaración se anda detrás de quien hizo la retención para que envíe esa retención. Es la costumbre que se tiene desafortunadamente, ¿verdad? Y a veces no se envía, se tiene que asumir por el pago que hicieron de que sí se hizo la retención. Nosotros no deberíamos de asumir, sino que nos deberían de poder mandar esa retención. Acá tenemos un inconveniente que cuando se trata de retenciones, no podemos, retenciones del impuesto sobre la renta, ¿verdad? No podemos nosotros, a quienes nos hicieron la retención, proceder a bajarlas del sitio de la administración tributaria, sino que tenemos que esperar a que nos las entregue el agente retenedor. En el artículo 47 es lo que yo les indicaba hace un momento, que el impuesto será primeramente pagado bajo retención. Esta es la forma de pago que establece la ley. La ley indica que es sobre la tarifa del 7%. Ya les expliqué que este pago se divide en dos, hasta 30,000 quetzales el 5% y después de 30,000 quetzales el excedente paga el 7%. Se puede solicitar a la administración tributaria autorización para efectuar pagos directos. Esto es lo que yo les indicaba. Lo que establece la ley es retención. Yo estoy en el régimen, en ese régimen opcional simplificado. Le presto un servicio a cualquier empresa y la empresa debe de retenerme, dependiendo del valor de la factura, 5% y 7% sobre el excedente. Esa es la forma de pago. Pero está esta modalidad también. Y para que esta modalidad sea aplicable, se debe hacer solicitud a la administración tributaria para que nos autoricen el pago directo. La administración tributaria, en un plazo no mayor a los 15 días, deberá emitir la resolución en donde autoriza el pago directo. Para que proceda a la autorización del pago directo, yo como contribuyente, si hago esa solicitud, debo estar al día en el cumplimiento de mis obligaciones formales.
¿Cuáles son las obligaciones formales? Es que, aunque esté sin movimiento, yo debo de presentar mis declaraciones. O sea, ¿qué significa? No debo de tener ninguna declaración pendiente, no debo de tener ningún omiso. A eso se refiere esta parte. No tener ningún juicio económico coactivo que haya sido iniciado por la administración tributaria, y cumplir con los criterios que establezca el directorio de la administración tributaria. Los contribuyentes que reciban la autorización para poder hacer pagos directos deben indicar en la factura que pagan directamente. Pago directo. Esa es la frase que debe de aparecer. Más adelante veremos que la ley estipula algunas leyendas que deben de aparecer en algunos tipos de facturas. Ya lo veremos en cuáles proceden, cuáles hay que hacerlo. Cuando se reciban ingresos o se hagan compras por un valor menor a los 2.500 quetzales, 2.500 de valor sin IVA, 2.800 incluyendo el IVA, ¿verdad? La ley establece que habla de 2.500. No se debe de hacer retención. En este caso, sí cabe el pago directo, porque como no es necesario, la ley no establece que se hagan retenciones abajo de una factura de 2.500, entonces sí se puede efectuar el pago directo. Como lo indiqué hace un momento, las retenciones deben de enterarse a la administración tributaria de entre los 10 días siguientes, dentro de 10 días del mes calendario siguiente, 10 días hábiles. Aproximadamente es entre el 14 y el 15 de cada mes calendario la fecha en el que el contribuyente debe estar cumpliendo con esta obligación. Es importante de señalar de que si el contribuyente que está en esta opción, bueno, y todos los contribuyentes que tengan que presentar declaraciones, en este caso estamos hablando del opcional simplificado, si no emitió facturas, siempre debe de presentar su declaración, porque si no la presenta, estaría violando un deber formal, que es la presentación de facturas. Y por no presentar facturas, pues se pagan 150 quetzales por declaración, ¿verdad? Esto aplica a todas las declaraciones. Entonces, es necesario el cumplimiento de los deberes formales. Aunque no emita factura, yo debo de presentar mi declaración con valor cero. Hacemos extensivo esto para las declaraciones del IVA, para quienes conozcan a pequeños contribuyentes. Es necesario indicarles. Yo tristemente, me han hecho consultas pequeños contribuyentes que han dejado de presentar sus declaraciones y no les han indicado de que por cada declaración no presentada se pagan 150 mensuales. Bueno, son 5 quetzales diarios, son 5 quetzales diarios, ¿verdad? Y ya con la multa son 150, ya con la reducción de la multa son 150 quetzales mensuales. Muchos pequeños contribuyentes se han topado con esta situación de que pasa 1, 2, 3, 4 meses, un año y no han presentado declaraciones. Y cuando necesitan realizar una gestión, resulta de que tienen omisos y tienen que limpiar esos omisos para poder seguir con la gestión, específicamente cuando necesitan autorizar facturas. Es uno de los casos, no les autorizan la emisión de facturas si tienen omisos. Así que quienes estén como pequeños contribuyentes, estoy saliendo un poquito del tema, pero es necesario indicarlo. Quienes sean pequeños contribuyentes, aunque no facturen, hay que decirles de que presenten sus declaraciones. De acuerdo con la legislación vigente, los documentos autorizados deben indicar
de forma preimpresa y según corresponda lo siguiente. Si es un pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito fiscal. Todas las facturas de pequeño contribuyente deben de indicar esto. No genera derecho a crédito fiscal. Cuando nos autorizaron el pago directo en el régimen opcional simplificado, debemos de indicar que es pago directo y asimismo indicar el número de resolución en el cual fue autorizado ese pago directo y la fecha de la autorización de ese pago directo. En el régimen de las utilidades debe de indicar sujeto a pagos trimestrales. Y la opción que dice la ley, que es retención, que se le debe hacer al opcional simplificado, debe de indicar la factura sujeto a retención definitiva. Esto es importante de señalar porque todos estos documentos, todas las facturas, deben de llevar lo que corresponda. Si es pequeño contribuyente, no sujeto, no genera derecho a crédito fiscal. Si es pago directo, a indicación pago directo, número, resolución y fecha, sujeto a pagos trimestrales o sujeto a retención definitiva. Bien, esto es lo que teníamos que platicar sobre el opcional simplificado. El día de ayer estuvimos platicando sobre las generalidades de las rentas sobre actividades lucrativas y dijimos que estaban divididos sobre las utilidades y sobre el opcional simplificado. El opcional simplificado, me resumen, se paga el 5% hasta 30,000 y 7% sobre el excedente. Son pagos mensuales, pagos sujetos a redención y existe la opción de pago directo. Esto es lo básico que debemos de saber sobre el opcional simplificado. Vamos a entrar a las rentas del trabajo en relación de dependencia. Ayer platicábamos también de que el decreto 10/2012 se encuentra dividido por tipos de rentas. Las rentas de actividades lucrativas, las rentas del trabajo y las rentas del capital. Vamos a ver en este momento las rentas del trabajo, que se refiere a los trabajadores en relación de dependencia. Conceptos importantes. Vamos a recordar algo que platicamos el día de ayer. Es aplicable también a este régimen. ¿Qué es renta bruta? Es la suma de todos los ingresos grabados y exentos obtenidos en el periodo de liquidación anual. ¿Cuáles serían todos los ingresos grabados y exentos que en las rentas del trabajo? Todos los sueldos, bonificaciones, bono 14, aguinaldo. Eso constituye todos los ingresos grabados y exentos. Si se pueden dar cuenta, de entre los que mencioné, el aguinaldo y el bono 14 es una renta exenta. Los otros que les mencioné corresponden a ingresos grabados. La renta neta es la diferencia entre los ingresos, entre el total de ingresos, o sea, entre la renta bruta y las rentas exentas obtenidas. Ejemplo, yo tengo ingresos de, hagamos una operación bien rapidita, de 10,000 mensuales. Al año serían 120,000 de sueldos. Tengo un bono 14 de 10,000, 130. Tengo un aguinaldo de 10,000, 140. Entonces, mi renta bruta son 140. Para poder determinar la renta neta, al total de la renta bruta 140 le voy a quitar 20,000, que son las rentas exentas, y voy a obtener mi renta neta, que serían 120,000 quetzales. ¿Ya? La renta imponible es la renta neta, la que obtuvimos anteriormente, menos las deducciones.
vamos a ver cuáles son las deducciones que le corresponden a la renta de capital. Y sobre eso, pues ya se va a aplicar el tipo impositivo que establece la ley. ¿Cuál es el hecho generador en las rentas de capital? Perdón, en las rentas de trabajo. Constituye hecho generador de impuestos sobre la renta la obtención de toda retribución o ingreso de dinero que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia por personas individuales residentes en el país. Todos los ingresos que obtengan estas personas que estén en relación de dependencia es el hecho generador para poder determinar la renta de trabajo. ¿Cuáles son las rentas provenientes del trabajo? Les mencioné rápido hace un momento, pero lo que me establece la ley, que son rentas provenientes del trabajo, los sueldos, bonificaciones, comisiones, propinas, aguinaldos, viáticos, que no sean sujetos a liquidación. Anoche les explicaba cuáles son estos viáticos que no están sujetos a liquidación. Y otras retribuciones que las personas reciban, ¿verdad? Y que reciban del Estado, de la iniciativa privada, y que eso se los paguen a sus empleados local o en el exterior. Y acá quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, ¿dónde debería de tributar un empleado en relación de dependencia que trabaje en una embajada o en un consulado de Guatemala? Pongamos cualquier país, en Japón, por decir un país. ¿Dónde debería tributar? ¿En Guatemala o en Japón? Debe de tributar en Guatemala. ¿Por qué razón? Trabaja en una embajada. La embajada es una extensión del Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, los trabajadores que están en esta embajada pertenecen al Estado de Guatemala. Entonces, deben de tributar de acuerdo a las leyes de Guatemala. No van a tributar de acuerdo a las leyes japonesas. Van a tributar acá en Guatemala. Entonces, si trabajan en una entidad estatal, ya les mencioné, embajada o consulado, deben de tributar en Guatemala. Acá nos habla sobre los sueldos, bonificaciones, aguinaldos de los miembros de tripulaciones de naves aéreas o marítimas o de vehículos terrestres, siempre que tales naves o vehículos tengan su puerto base en Guatemala o se encuentren matriculados o registrados en el país, independientemente de la nacionalidad o domicilio de los beneficiarios de la renta y los países entre los cuales se realiza el tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que provenga por rentas de trabajo que reciban los empleados de naves, de transporte de carga, transporte terrestre, de pasajeros, y que sea entre países, independientemente de la nacionalidad del trabajador, si la empresa se encuentra matriculada en Guatemala, debe de pagar de acuerdo a las rentas provenientes del trabajo en Guatemala. Debe tributar de acuerdo a las rentas del trabajo. Puede ser un salvadoreño, un nicaragüense, debe de tributar de acuerdo a la ley tributaria guatemalteca, específicamente en las rentas del trabajo. Así lo establece esta normativa. Las remuneraciones, sueldos, comisiones, gratificaciones que paguen o acrediten entidades con o sin personalidad jurídica residentes en el país
a miembros de sus directorios, consejos de administración, independientemente de dónde actúan o se reúnan estos órganos colegiados, cuando dichos miembros se encuentran en relación de dependencia. Anoche platicábamos algo sobre el pago de las dietas, ¿verdad? Que independientemente de dónde se reúnan, si por cada reunión de consejo se pagan dietas, independientemente de dónde se reúnan, ya sea acá en Guatemala o se reúnan periódicamente afuera de Guatemala, pero una vez esas dietas que se les paguen vienen desde acá de Guatemala, la empresa de acá les paga a ellos, aunque se reúnan en México, en Estados Unidos, donde sea, deben de tributar. Ayer les explicaba, de acuerdo al régimen de las utilidades que platicábamos ayer. Acá es similar, pero acá estamos hablando de empleados. Una empresa tiene su directorio, su consejo de administración, no vive en Guatemala, vive en otro país, pero es pagado desde Guatemala. La empresa en Guatemala le paga a este consejo de administración, a este directorio, deben de tributar de acuerdo a las rentas del trabajo establecidas en el decreto 10/2012. ¿Qué exenciones están contempladas en las rentas del trabajo? Las indemnizaciones o pensiones por causa de muerte o por incapacidad que otorga el Seguro Social. Una persona recibe una indemnización por tiempo de trabajo, esa no está sujeta al pago de rentas del trabajo. O si recibe una pensión por causa de muerte o por incapacidad y que es otorgada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, eso tampoco está sujeto a la renta del trabajo. Tampoco está sujeto a la renta del trabajo las remuneraciones de los diplomáticos acreditados ante el gobierno de Guatemala en condiciones de reciprocidad. ¿Qué significa esto? Si hay un diplomático de Guatemala en México, por ejemplo, y hay un diplomático de México en Guatemala, y hay reciprocidad en donde ni el de México le va a cobrar impuestos al de Guatemala, ni el de Guatemala le va a cobrar impuestos al de México. A eso se refiere este numeral. El aguinaldo y la bonificación hasta el 100%. Y anoche también les platicaba el tratamiento que se le debe dar cuando supera el 100% esto, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del trabajo. Si el trabajador recibe una bonificación superior al 100%, eso está sujeto a la renta del trabajo. Recibe un aguinaldo del 130%, ese 30% está sujeto a la renta del trabajo. Y acá hay una injusticia tributaria. ¿Por qué? Sí, en el régimen de las utilidades que les platiqué anoche, es deducible hasta el 100% y el resto del 100%, póngale que recibe un aguinaldo del 200%, que hay empresas que pagan eso acá en Guatemala, recibe un aguinaldo del 200%. La ley me establece de que ese 100% excedente es un gasto no deducible, pero acá, en las rentas del trabajo, me dice que ese 100% adicional es gravado. Entonces acá no hay justicia tributaria, porque al empleado sí se le reconoce como una renta de trabajo, pero a la empresa que lo está pagando no se le reconoce como un gasto deducible. Entonces esto, debería ser una inconstitucionalidad, ¿verdad?
porque se estaba violando el principio de igualdad. ¿Qué otras exenciones están contenidas en las rentas del trabajo? Los gastos de representación y viáticos incurridos dentro y fuera de Guatemala. Y para esto, el empleado debe de demostrar que esos viáticos que recibió fueron para poder cumplir con asignaciones de la empresa. Y aplica lo mismo que les platiqué el día de noche, el día de ayer. Aplica el mismo concepto. Si a la empresa, para hacer deducible el viático, debe de demostrarlo, si es al exterior, con la firma, con el sello del pase de salida del pasaporte, con la carta de invitación, con la evidencia de que fue a una actividad relacionada directamente con la empresa y que va a generar renta para la empresa en el exterior. De esa misma forma, el viajero exterior en relación de dependencia, por ese ingreso que está recibiendo, debe demostrarlo de esta misma forma, con el sello del pasaporte, con la carta de invitación, con la evidencia de que asistió a un evento de la empresa. En el caso de los viajeros locales, con las facturas de los viáticos, ¿verdad? Del hospedaje, de la alimentación, del combustible. Así como lo demuestra la empresa, también lo tiene que demostrar el empleado. ¿Cómo hacer con los documentos originales? Bueno, los documentos originales van a quedar en la empresa, ¿verdad? Y el empleado se puede quedar con fotocopias de esos documentos. Esas son las exenciones que contempla la renta del trabajo. Son 4. La renta del trabajo también establece deducciones. Y hasta 60,000 quetzales son las deducciones que permite la renta del trabajo, de los cuales 48,000 quetzales no tengo por qué demostrarlo. 48,000 quetzales yo no tengo por qué demostrarlo. Volvamos al ejemplo anterior. Ya determiné mi renta bruta. Mi renta bruta son 140,000. Determiné mi renta neta 120,000, porque le quité 20,000 quetzales de bono y de aguinaldo. Mi renta neta. Mi renta imponible, entonces va a ser esos 120,000 quetzales en donde la ley me dice que yo puedo deducir sin demostrar 48,000 quetzales. Los 12,000 quetzales restantes yo lo puedo demostrar a través de presentación de una planilla del IVA, en donde el IVA de eso, yo debo integrar 12,000 quetzales, que es puro IVA. Estoy hablando de más de 100,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, así yo puedo tener derecho a esos 12,000 quetzales que me hacen falta para llegar a los 60,000 quetzales. Esto hasta cierto punto involucra bastante trabajo para quien presente una planilla de estas. El beneficio que va a obtener es poco, porque no se lo va a deducir directamente del impuesto. ¿Se recuerdan que con el decreto 2692 se presentaba la planilla del IVA y era el valor de la factura el que yo podía ingresar? Y ese valor de la factura, exceptuando el IVA, es el que yo podía tomar en cuenta para poder pagar el impuesto. Ahora no es así. Ahora es el IVA al cual yo tengo derecho. ¿Qué otras deducciones? Las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente otorgadas a favor del Estado, las universidades, entidades culturales o científicas. ¿A qué se refiere con fehacientemente? Platicábamos también anoche sobre el recibo de donación. Cualquier donación que se dé debe estar documentado a través de un recibo de donación. Este recibo de donación debe estar autorizado por la Administración Tributaria. Y la entidad a quien se le esté dando la donación y
igual a como se indicó ayer, ¿verdad? El donante debe de extenderme una copia de su solvencia fiscal. ¿Qué otras deducciones están? Las cuotas del IX, las cuotas al Instituto de Previsión Militar, yo lo puedo deducir de la renta del trabajo. Las primas de seguros que pague el trabajador, que no implique reintegro o rescate, también puede ser deducible de la renta neta y poder así determinar la renta imponible. Importante señalar, voy a regresar acá, es importante señalar que el trabajador debe de presentar una proyección de sus ingresos, ¿verdad? Para que le hagan la retención correspondiente. ¿Qué puede presentar el trabajador como deducciones? En esa subproyección solamente puede presentar los 48,000 quetzales que no tiene la obligación de demostrar con documentación legal y las cuotas del IX. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no puedo demostrar las donaciones? Porque las donaciones no se han realizado. Y por las donaciones yo debo de presentar documento. Las primas de seguros tampoco las he pagado. Pero los 48,000 quetzales, eso yo no debo de demostrar que tengo que presentar algún documento. El IX, pues tampoco debo demostrarlo, porque si yo voy a ganar 120,000 en el año de sueldo, automáticamente de esos 120,000 quetzales me van el IX, yo debo de pagar el 4.83%. Entonces, tampoco debo demostrarlo porque la empresa tiene la obligación de pagar eso. Si la empresa no lo pago, eso ya es asunto de ellos, pero a mí sí me lo retuvieron. Entonces, cuando yo hago mi proyección, estos son los dos únicos rubros que yo puedo contemplar. ¿Cuál es después de que se haya determinado la renta imponible, se procede a hacer el cálculo del impuesto y para acá es bien sencillo. Anteriormente había pues una tablita un poquito más extensa que iba acorde a la renta imponible de cada trabajador. Acá es 5 y 7%. Quien gana hasta 300,000 quetzales, quien tiene una renta imponible, no gana, una renta imponible de 300,000 quetzales hasta 300,000 quetzales, va a pagar el 5% sobre la renta imponible. Recordemos cómo se determina la renta imponible, ¿verdad? Renta bruta menos rentas exentas, tengo renta neta. Renta neta menos deducciones, tengo mi renta imponible. A esa renta imponible, si es hasta 300,000 quetzales, paga el 5%. Si es arriba de 300,000 quetzales con un centavo, paga el 15,000 quetzales, que es el importe fijo. Si usted multiplica en 300,000 por el 5%, le va a dar 15,000. Más el 7% sobre el excedente de 300,000. Hagamos de cuenta que gana 300, no gana, sino que tiene una renta imponible de 350,000, va a pagar a 50,000, le saco el 7%, ese resultado son ¿qué? 3,500. 3,500 más 15,000 son 18,500. Eso es lo que debe de pagar el empleado en relación de dependencia si tiene una renta imponible de 350,000 quetzales. ¿Qué obligaciones tiene el patrono? El patrono debe proyectar la renta imponible. Debe de retener el impuesto a pagar según la renta imponible proyectada. Ya les indiqué qué es lo que se considera en la renta imponible proyectada. Debe emitir constancia de retención según la retención efectuada. Y debe de liquidar anualmente para determinar el impuesto definitivo. En el punto número 3 es importante señalar de que no necesariamente
La ley lo establece. No necesariamente se debe de emitir una retención física al empleado cada vez que se le pague. Es suficiente con que aparezca en el recibo de pago que se le hizo la retención. Lo que sí es obligación es de que si el empleado se retira antes de que finalice el año fiscal, el patrono debe de extenderle una retención por todas las retenciones que le efectuó durante el año para que al empleado este documento le sirva, si va a trabajar a otro lugar, pues le sirva para que el nuevo patrono, al hacerle su nueva proyección de renta imponible y al hacer el cálculo de las retenciones que debe de pagar, debe de considerar que el trabajador ya tributó una parte de lo que le corresponde. Quien tiene la obligación de hacer la proyección es el patrono y se debe hacer al principio de cada año o al inicio de la relación laboral, según corresponda. Anteriormente, quien tenía que hacer la proyección era el trabajador. Ahora debe de hacerlo el empleado. Algo importante. Quienes trabajen en departamentos de personal o en departamentos de contabilidad o de finanzas o asesoren en el área laboral a las empresas, yo les sugiero que puedan verificar los expedientes de personal. Y en los expedientes de personal debe de existir esa proyección. ¿Por qué razón debe de figurar? A veces el patrono, y cuando hablo patrono hablo de su departamento de administración, ¿verdad? El patrono hace la proyección, pero no aparece en los expedientes esa proyección que se hizo. Eso en determinado momento podría causar, al momento de una revisión de parte de la administración tributaria, de que lo multe, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es de que se puedan revisar los expedientes y en los expedientes de las personas que ganan arriba de 4,000 quetzales. ¿Por qué 4,000 quetzales? Porque 4 por 12 son 48, ¿verdad? Y como 48 yo lo puedo deducir sin necesidad de comprobarlo, entonces quien gane arriba de 48 ya debería hacerle una retención. Entonces, mi sugerencia es de que estas personas puedan tener una suposición y cálculo de la retención. ¿Cómo se hace la proyección y cálculo de la retención? Se los indiqué hace un rato. Esta es la forma, la renta neta. Repetimos, ¿cómo se determina la renta neta? Renta bruta menos exenciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las exenciones? Aguinaldo y bono 14. Básicamente eso son las exenciones. Entonces, renta neta. Las deducciones, gastos personales, 48,000 quetzales. X, la parte que corresponda, ¿verdad? Si trabaja en el ejército, pues el IPM. Si trabaja con el magisterio del Montepío, entonces, y ahí ya determina su renta imponible. No obstante, de que se le permiten otro tipo de deducciones, como por ejemplo donaciones y pago de seguros, en la proyección y cálculo de la retención, estos dos no se toman en cuenta. Ya les expliqué cuál es el motivo. La proyección se hace, la debe hacer el patrono, ya se los indiqué, el formulario es el 19001. El patrono debe efectuar la retención correspondiente de acuerdo a lo que salga, ¿verdad? Y ¿cómo va a ser? Pues les expliqué en esto cómo se determina la renta imponible y de eso se le aplica el 5% para poder determinar la retención que le corresponde hacer. Todo patrono tiene la obligación de retenerle a sus empleados que estén sujetos, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar sujetos? Los que ganen arriba de 48,000 quetzales.
a los que les salga un impuesto a pagar, a estos se tiene obligación de que el patrono debe de retenerle. No corresponde practicar retenciones a diplomáticos, funcionarios, agentes consulares y empleados de gobiernos extranjeros que integren las representaciones oficiales de la República o que forme parte de organismos internacionales a los cuales está adherida Guatemala. Por ejemplo, acá en Guatemala hay algunas instituciones, unos organismos, sin ser una embajada o un consulado, hay organismos internacionales que están acá en Guatemala y a estos no corresponde practicar retenciones. Pero acá quiero mencionar algo en esto, porque se da confusión. A estos funcionarios no corresponde efectuarles las retenciones, pero al trabajador guatemalteco que trabaja en esos organismos, a ellos sí corresponde. Yo tuve la oportunidad de asesorar un organismo internacional en donde los trabajadores no tributaban, ¿verdad? Porque ellos decían de que trabajaban en un organismo internacional y que por eso no tributaban. Pues el organismo internacional es el que, los funcionarios de ese organismo internacional son los que no tributan, pero el trabajador guatemalteco que está en ese organismo internacional sí debe tributar. Entonces, acá es una contingencia para el trabajador, ¿verdad? No tanto para el organismo internacional, sino que para el trabajador, porque la administración tributaria podría efectuar un ajuste a este tipo de personal. Y esto es bien sencillo de poder hacerlo. La administración tributaria tiene la potestad de poder pedir el listado de trabajadores de uno de esos organismos y ver cuánto ganan y verificar si han pagado los tributos correspondientes. Y si no, pues proceder a retener. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Esto creo que sucede en Guatemala. Sucede en Guatemala. Hay muchos organismos, hay muchos trabajadores de organismos internacionales que no tributan. Yo creo que en vez de estarle buscando nuevas fuentes de ingresos de tributos al fisco, deberíamos de fortalecer lo que ya tenemos. En el caso de esto, pues es debería fortalecerse eso. Ahora hay muchos organismos en Guatemala de empleados que no tributan y se está violando el principio de igualdad porque el resto de nosotros sí está tributando, ¿verdad? Hay muchas fuentes de poder generar más ingresos tributarios. Creo que lo mencioné en una de las charlas que mueven cantidades importantes de dinero y que no pagan impuestos. Ejemplo, dos bien claritos que los tenemos acá en la ciudad capital que mueven importantes cantidades de dinero diario, mueven millones de quetzales diarios y no tributan. Estamos hablando de uno que se encuentra en la zona 4 y uno que se encuentra en la zona 12, ¿verdad? Y ustedes ya ubicaron qué instituciones son. Son mercados grandes, ¿verdad? Que no tributan. Entonces, en vez de buscar, en vez de legislar para nuevos impuestos, debe de fortalecerse lo que ya tenemos. Bueno, eso solamente es un comercial, ¿verdad? Esto ya corresponde a otra charla. Acá lo que les mencioné está a continuación, que los empleados que trabajen para tales misiones deben de pagar el impuesto correspondiente. Igual deben de entregarle a sus trabajadores de entre los 10 días inmediatos siguientes el pago de la renta. El pago de pago de la renta debe entregarle la retención que se les hicieron. Está autorizado de que en el recibo de sueldo ahí pueda aparecer la constancia de retención.
Eso no es ningún inconveniente, porque si no, imaginémonos, ¿verdad? Tener que una empresa que tenga 500 empleados, no solamente tendría que estar emitiendo los recibos de pago, sino que también tendría que estar emitiendo, hagamos de cuenta que todos ganen más de 4.500 retenciones, ¿verdad? Costo-beneficio. Tener una sola persona para hacer retenciones creo que sería muy oneroso. Entonces está la ley me establece eso para poder hacerlo. Acá tengo un ejemplo de cómo se puede determinar el impuesto sobre la renta a retener. Tengo una renta neta de 99.375, las deducciones personales de 64.047, una renta imponible de 35.328. Esos 35.328 le aplico la tarifa del 5% y me sale 1.766.40 y voy a tener una retención de 147.20. Solamente les quiero hacer algo acá. 147.20, que sale de dividir los 1.766.40 dentro de 12, ¿verdad? Entonces, eso es lo que corresponde efectuar como retención. ¿Cómo se liquida el impuesto? Los trabajadores, al finalizar su periodo de liquidación anual, deberán presentar al patrono las constancias de las donaciones realizadas para que el patrono determine el impuesto definitivo. En este caso, es cuando se presentan los recibos de donaciones, ¿verdad? Si un trabajador efectuó donaciones al Estado, a instituciones religiosas plenamente establecidas, ¿verdad? Para que la donación sea válida, tiene que ser en el caso de las instituciones religiosas, una institución religiosa que tenga personería jurídica. Si al hacer el cálculo, el patrono determina que le retuvo en exceso a su trabajador, tiene 2 meses para poder devolverle al empleado esa retención efectuada en exceso. Ese pago, si ocurriera así, que el patrono le hace al trabajador, el patrono puede usar eso para pagar sus retenciones mensuales hasta agotar el valor que él le reintegró al trabajador, ¿verdad? Si el trabajador se retira antes de que finalice el periodo de liquidación, el patrono debe determinar el impuesto definitivo y debe devolverle las sumas retenidas en exceso o retener la cantidad de dinero que le haga falta. ¿Qué quiere decir eso? Si ¿cuándo se liquida eso? Se liquida el 31 de marzo. Si el trabajador se retira el 30 de marzo, por decirle algo, pues deben hacerse el cálculo correspondiente para que si le hace falta pagar al trabajador, pues hacerle la retención correspondiente y eso debe figurar en su liquidación, ¿verdad? Que le retuvo para pago del impuesto, si eso ocurriera, si hace falta por pagar. ¿Cuál es el resultado de la liquidación del impuesto? 2, o se le devuelve retenciones en exceso o hay monto a pagar. Regularmente, de acuerdo a las modificaciones que tuvo la ley, las devoluciones de retenciones, eso ya casi no se da, sino que casi siempre sale de que el trabajador debe de pagar. Esos son los 2 escenarios que se me presentan en la liquidación del impuesto. Bien, esto es lo que me dice la ley respecto a la renta del trabajo. Vamos a ver qué es lo que me dice la ley
respecto a las rentas de capital. Constituye el hecho generador de las rentas de capital y la realización de ganancias y pérdidas de capital que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponde al contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? Una renta de capital va a venir, o una ganancia o pérdida de capital, va a venir de aquellos eventos que estén vinculados directamente con los elementos patrimoniales. Acá vamos a recordar un poquito de contabilidad. Por ejemplo, dentro del activo, yo tengo mi sección de propiedad, planta y equipo. Eso forma parte de mi elemento patrimonial. Si la empresa vende parte de ese su elemento patrimonial, vende un vehículo, y cuando yo hago la comparación contra el valor en libros, resulta que en mi valor en libros, el valor en libros se determina costo histórico original menos depreciación, tengo mi valor en libros. Hagamos de cuenta que el vehículo me costó 200,000 quetzales, tiene una depreciación acumulada de 100,000 quetzales, valor en libros 100,000 quetzales, y lo vendí en 150,000 quetzales, el hecho generador va a constituir esa transacción que se hizo. No solamente aplica en el caso de este elemento patrimonial conocido como propiedad, planta y equipo. También se puede dar cuando se venden carteras de crédito, ¿verdad? Hay empresas que para tener tener liquidez, pues venden sus carteras de crédito. Si hay una ganancia en la venta de esa cartera de crédito, esa ganancia es la que paga de acuerdo a las rentas de capital. ¿Qué campos de aplicación tiene esta renta? El capital inmobiliario. Capital inmobiliario son terrenos, edificios. El capital mobiliario, que son aquellos bienes como propiedad, planta y equipo, vehículos, mobiliario, computadoras, y las ganancias y pérdidas de capital. ¿Qué se refiere con ganancias y pérdidas de capital? El elemento accionario de las empresas, dividendos, llámese así. Rentas de capital inmobiliario. Constituyen rentas de capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa se dedica a vender línea blanca, por ejemplo, se dedica a vender línea blanca. Ese es el giro normal de operaciones de su negocio, vender línea blanca. Pero aparte de eso tiene una bodega, ¿verdad? Pequeña, pero porque ya no la está usando, la tiene ahí y como se le puede deteriorar, decide darla en arrendamiento. Pero el giro normal de operaciones de la empresa no es alquilar, su giro normal es venta de línea blanca. Entonces, por esa actividad que es arrendar esa bodega, no va a tributar sobre el régimen de utilidades, va a tributar sobre renta de capital. Esa es la diferencia básica, ¿verdad? Una actividad que no sea del giro habitual. Venta de línea blanca y arrenda una bodega. Capital mobiliario. Las rentas de capital mobiliario. Los intereses y las rentas en dinero o en especie provenientes de créditos de cualquier naturaleza, con o sin cláusula de participación en las utilidades del deudor. Lo que yo les platicaba hace un rato, ¿verdad? Las ventas de carteras de crédito. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que sea su denominación o naturaleza,
tales como derecho de llave, regalías, derechos de autor y similares. Este tipo de transacciones, como no es el giro habitual del negocio de la empresa, se debe de tributar por medio de las rentas de capital. Las rentas vitalicias o temporales originadas en la inversión de capitales, las rentas de capital originadas en donaciones, las rentas derivadas de contratos de seguros, también deben de tributar como parte de las rentas de capital. Y la distribución de dividendos, ganancias y utilidades tributan sobre las rentas de capital. Una empresa tiene una participación accionaria en otra empresa y por esa participación accionaria le pagan dividendos, sobre ese dividendo que está recibiendo va a tributar. No va a tributar sobre las rentas de, de las empresas mercantiles, ¿verdad? Sino que va a tributar sobre rentas de capital. ¿A qué se refiere con ganancias? Perdón. ¿A qué se refieren con ganancias y pérdida de capital? Son ganancias y pérdidas de capital de conformidad con lo dispuesto en este título, o sea, el título de esta renta, las resultantes de cualquier transferencia, cesión, compra, venta, permuta o cualquier otra forma de negociación de bienes o derechos resultados realizados por personas individuales, cuando su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Acá nuevamente caemos a lo mismo. Si una empresa realiza una actividad diferente a su giro normal, vende acciones, pues va a tributar sobre, y como no es su giro normal, se verá su giro normal es vender línea blanca, va a tributar sobre rentas de capital. También constituye ganancias de capital el monto de la revaluación de los bienes que integran el activo fijo de las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios obligados a llevar contabilidad. Una revaluación constituye una renta de capital. Yo tengo un bien mueble o inmueble y lo revalúo. Esta revaluación va a tributar de acuerdo a la ganancia de capital. Y debe de pagar el impuesto correspondiente que en su oportunidad vamos a estar viendo a cuál corresponde. Cualquier incremento de patrimonio proveniente de la generación de derechos o bienes afectados a actividades productoras de rentas grabadas. Cuando dichos derechos de bienes están sujetos a depreciación y se enajenan por un valor superior al que le corresponda a la fecha de la transacción de acuerdo con la amortización autorizada, tal diferencia se incluye como ingreso gravable en el periodo en el cual se realice la operación. ¿A qué se refiere eso? Si tengo un bien patrimonial y se vende ese bien, el bien patrimonial ya les indiqué cuál puede ser un activo fijo o vendo una cartera. La diferencia resultante entre el valor que yo tengo en libros, en la contabilidad, y el valor en el cual yo lo esté vendiendo, esa diferencia se va a tomar en cuenta para el pago de las rentas de capital. Las revaluaciones de bienes inmuebles hechas por el contribuyente, ya se lo mencioné, está afecta al impuesto de las rentas de capital. ¿Qué no es una ganancia de capital? La división de la cosa común, la liquidación del patrimonio conyugal, eso no es una ganancia de capital, porque un patrimonio conyugal, ellos no son un ente jurídico. Entonces, lo que sucede ahí, de que se van a separar los bienes y tanto le toca a una parte de ese vínculo conyugal y la otra parte le toca
la otra parte del vínculo conyugal, ¿verdad? Pero eso que se está entregando, aún así, son bienes de capital por no ser una entidad jurídica. Esa liquidación no va a tributar sobre rentas de capital. El aporte de un fideicomiso y la devolución de ese aporte no está afecto a esta renta de capital. La reducción del capital tampoco están afectos y no se considera como una ganancia de capital. Tampoco va a existir una ganancia de capital cuando se haga una revaluación de activos, pero esa revaluación se haga por una simple partida de contabilidad. La diferencia entre esta revaluación y las que les mencioné anteriormente es de que la mencionada anteriormente, esa se registra valga la redundancia, en el registro de la propiedad inmueble. Una vez se registra ahí esa revaluación, entonces ya me origina una ganancia de capital. Pero si yo no lo hago yo, ¿verdad? Pido que me hagan un avalúo de la propiedad, pero no me interesa registrarlo en el registro de la propiedad, pero sí me interesa presentarlo como información financiera y para eso corro un registro contable haciendo esta revaluación. Esa revaluación que hice en la contabilidad no causa efecto como una ganancia de capital. Consecuentemente, no va a pagar renta de capital. ¿Qué se debe de considerar como exclusión de las rentas de capital? Pues la venta de activos extraordinarios que sean obtenidos por los bancos y las sociedades financieras, que estén sometidos a la vigilancia de la superintendencia de banco, no deben de tributar, deben de tributar de acuerdo a las disposiciones del régimen de utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos tienen activos extraordinarios. La venta de esos activos extraordinarios están excluidas de la renta de capital. Y acá, pues, no suena muy lógico, ¿verdad? ¿Cuál es el giro normal de un banco? Vender dinero. O sea, el banco lo que vende es dinero. ¿Qué es lo que compra el banco? El banco compra dinero. Dicho de esa forma, ¿verdad? No me está comprando el dinero a mí. El dinero, yo el dinero voy y lo deposito en el banco, pero por eso está ganando un interés. Vende dinero a través de los préstamos y compra dinero a través de las cuentas monetarias o de ahorros o los distintos productos que tenga la entidad bancaria. Ese es el giro normal, el dinero. El giro normal de operaciones de un banco no es vender propiedades. Y esos son los activos extraordinarios, ¿verdad? Las propiedades. El banco da un préstamo para una hipoteca, pero lo que dio el banco fue un préstamo, no compró una propiedad, sino que prestó dinero, vendió dinero. Si el deudor resulta moroso y no le paga al banco, no le pagó dinero. Entonces el banco lo que hace es recuperar esa propiedad, pero lo que perdió fue dinero. Pero la ley me dice de que se excluye de las rentas de capital ese activo extraordinario que recuperó el banco y luego lo vende. Entonces, esto, pues, hay alguna contradicción con lo que se indica de cuál es la base, ¿verdad?, de las rentas de capital, que son aquellas que
están fuera del giro habitual del negocio de una entidad. Acá se aparta un poquito porque el giro normal de negocios de un banco es el dinero, no es vender activos extraordinarios. ¿Quiénes se consideran contribuyentes? Pues todas las personas individuales, personas jurídicas, entes o patrimonios sin personalidad jurídica, residentes en el territorio nacional que obtengan rentas grabadas de capital. Es cierto, aplica a todos los contribuyentes en Guatemala, ¿verdad? Individuales, jurídicos, aunque no tengan personalidad jurídica, deben de tributar de acuerdo a las rentas de capital. ¿Qué debe hacer el responsable como agente de retención? Primero, pues deben de, una de las condiciones es que deben de llevar contabilidad completa, ¿verdad? Para poder hacer un agente de retención. Y la ley lo contempla así para poder tener control sobre quién hace la retención, ¿verdad? ¿Quién más es responsable como agente de retención? Los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas, las universidades, colegios, asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, iglesias, colegios profesionales y otros entes forman parte como responsables de agentes de retención. Los fideicomisos, contratos en participación que operan en el país y demás unidades productivas o económicas. Todos estos son responsables de agentes de retención. ¿A qué se refiere esto? A que si cualquiera de las personas indicadas dentro de este grupo tiene una operación de rentas de capital, se convierten en responsables de hacer la retención correspondiente a ese producto de la renta de capital. ¿Quiénes están exentas de esto? Pues los subsidios otorgados por el Estado y sus instituciones y por los organismos internacionales a las personas individuales para satisfacer necesidades de salud, vivienda, educación y alimentación. Los proyectos sociales, ¿verdad? Que son financiados por organismos internacionales y obtengan una ganancia de capital en ese proceso, me dice la ley que están exentas de las rentas de capital. Las ganancias de capital derivadas de la enajenación ocasional de bienes muebles de gusto personal del contribuyente. Y acá el caso típico es la venta de vehículos, ¿verdad? Yo vendo mi vehículo y yo no estoy sujeto a este gravamen, a esta renta de capital. No debo de tributar todo eso. Lo único que tengo que lo único que debo de hacer es, dependiendo del modelo del carro, pagar 500 o 1000 quetzales, ¿verdad? Va a depender del modelo del vehículo. Las demás rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital exentas y que estén expresamente indicadas en las leyes de entidades descentralizadas y autónomas. Debe de indicarlo claramente que eso no corresponde a una renta de capital. ¿Cómo se determina la renta imponible en la renta de capital? En el capital mobiliario, los bienes que están dentro del activo fijo, exceptuando el inmobiliario, activo fijo, que se considera como capital mobiliario, podríamos decir vehículos, herramientas, cristalería, mobiliario y equipo. Ese capital mobiliario, la renta imponible se determina por la renta generada en dinero o en especie representada por el importe total pagado, acreditado o de cualquier forma puesta a disposición del contribuyente, menos las rentas de capital exentas. En el capital inmobiliario, el dinero que se dispuso, o sea, el dinero que se entregó, menos el 30% en concepto de gastos. La ley me dice de que
por el capital inmobiliario del total que recibí, puedo restarle hasta un 30% en concepto de gastos y esto va a ser mi renta imponible. La base imponible de las ganancias o pérdidas de capital es el precio de la venta. Cuando habla la ley enajenación, se está refiriendo a la venta del bien menos el costo del bien registrado en los libros contables, lo que les explicaba hace un momento, el valor del bien menos la depreciación y lo que yo recibí como pago. Yo tengo el costo del bien, el valor en libros que yo tengo, lo tengo en 50,000 quetzales. Si yo recibí 75,000, 25,000 quetzales es lo que está como parte de la renta imponible. No es el valor que recibí por la venta de ese vehículo, ¿verdad? Sino que la ganancia que obtuve en la venta, si vendí un vehículo en 75, pero su valor en libros es 50, la parte imponible son 25,000 quetzales. En el caso de ganancias de capital por revaluación de bienes que no están obligados a llevar contabilidad completa, la base imponible es el valor revaluado menos el valor de adquisición. Quienes no estén obligados a llevar contabilidad, se determina esa ganancia de capital entre el valor de la revaluación menos el valor que yo lo adquirí. Adquirí un bien en 100 y fue revaluado en 150, pues la diferencia es lo que se considera como una ganancia de capital y que a la postre sería la renta imponible. ¿Cómo se establece el costo del bien? Se establece, hay dos opciones. Para los que llevan contabilidad completa, el costo va a ser el bien que está contabilizado, lo que costó. Si tuvo mejoras, ese bien se lo voy a sumar y le voy a quitar las depreciaciones contabilizadas hasta la fecha de enajenación, hasta la fecha de la venta. Esos valores al final me va a dar un resultado y eso sería el costo base para poder aplicar la renta de capital. Para los que no llevan contabilidad completa, el valor de adquisición o el valor que haya sido revaluado, siempre y cuando se haya pagado el impuesto correspondiente. En el caso de acciones, su costo es el menor valor que está establecido entre los libros de la sociedad emisora, quien debe de certificar el valor de esas acciones y el valor de adquisición por quien está adquiriendo las acciones. ¿Qué significa esto? Yo tengo en mi contabilidad el valor en el libro de las acciones en 100 quetzales y esas acciones se venden en 150. Yo, como dueño yo como empresa, debo de certificar que en mis registros contables yo tengo el valor de las acciones en 100 y que eso es lo que debo de certificar, ¿verdad? Y el valor de adquisición en que se están vendiendo esas acciones. La diferencia serían 50. Para los bienes y derechos que se hayan sido adquiridos por donación, el costo de adjudicación que da el donatario. Yo estoy dando una donación y le asigno un costo de 50,000. Esa es la forma como se establece el costo, ¿verdad? El tipo impositivo es del 10% cuando se refiere a capital mobiliario e inmobiliario. Y el tipo impositivo que se refiere a la distribución de dividendos paga el 5%. Tenemos, como lo podemos ver, dos tipos impositivos. El 10 en elementos patrimoniales de activo fijo y el 5% en la distribución de los dividendos. ¿Cómo se gestiona el impuesto? Pues
cómo se gestionan los otros impuestos, a través de la retención, y el agente de retenedor debe de efectuar el pago de esa retención en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Para compensar pérdidas y ganancias en los procesos de compra y venta de este tipo de bienes mobiliarios e inmobiliarios, la ley me establece que para poder compensar las pérdidas de capital y aplicar costos, el contribuyente que haya obtenido ganancia debe presentar una declaración dentro del plazo de los 3 meses para poder deducir la pérdida anterior. Si yo tuve una pérdida anterior en una transacción, pero en esta ocasión tengo ganancia, no es justo que yo vaya a pagar sobre la ganancia, ¿verdad? Si yo ya tuve una pérdida anterior. Pero para poder aplicar a esta compensación, yo tengo 3 meses para poder indicarle a la administración tributaria que voy a compensar la pérdida que tuve con la ganancia que obtuve en la transacción que estoy realizando. ¿Ven? Esto es lo que corresponde al tema tratado el día de hoy. Vimos 3 temas. Terminamos de ver el impuesto sobre la renta para empresas. Vimos la opción del régimen opcional simplificado. Vimos las rentas del trabajo y acabamos de ver lo que se refiere a las rentas de capital. Damos paso a las preguntas, mi estimado doctor. Bueno, vamos a leer algunas preguntas que me aparecen por acá. Ahorita las vamos a leer, estimado maestro. Dice Silvia. Buenas noches, Lick. Las vacaciones pendientes de pago que se otorgan a un trabajador cuando se retira por despido o renuncia, esta remuneración no está afecta al IX, pero consulto si debería estar afecta al ISR. En el artículo número 70 de rentas exentas de la Ley de Actualización Tributaria no menciona que dicho pago pueda ser una renta exenta. Sí, afecta. Está en lo que pasa que es una vacación. Una vacación es un sueldo, ¿verdad? Yo me voy de vacaciones y estoy ganando mi sueldo. Pero si no he disfrutado esas vacaciones, significa que no he disfrutado ese sueldo. Lo estoy hablando de esta forma porque en realidad eso es un sueldo que yo me gané, pero que lo voy a ir a descansar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo vacaciones pendientes, esas vacaciones, al momento de que una persona se retira de la empresa, afecta a rentas de trabajo y debe de pagar el impuesto correspondiente. Gracias, estimado maestro. Continuamos. Dice Mónica Irungaray, dice, el bono que está pagando el gobierno a los empleados con suspensión de contrato está afecto al ISR asalariados. Sí, está afecto porque no está dentro de las deducciones permitidas. Dentro de las rentas exentas, no. Esto surgió en esta pandemia, ¿verdad? La ley que tenemos es el decreto 10/2012. No sabíamos que iba a surgir esta situación. La ley no contempla que este bono no esté afecto al pago del impuesto sobre renta. Debemos de quedarnos con las únicas rentas exentas que me contempla la ley. Y en este caso sí está afecto porque es un sueldo, ¿verdad? Concretamente sí está afecto. Muchas gracias, estimado maestro. Dice Ubaldo, y las pérdidas de capital, ¿cuánto tiempo tengo para compensarla?
3 meses para poder notificar, ¿verdad? Acordémonos que ese es un resultado. Yo obtengo una ganancia, ¿a dónde me va a ir? Me va a ir al resultado, me va a ir al estado de resultados. El estado de resultados es de un año, entonces yo tengo este año para poder compensar esas ganancias y pérdidas de capital. Pero debo de avisar, tengo 3 meses para poder notificar de que voy a hacer uso de la compensación. Muchas gracias, estimado maestro. Vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Vamos a dar unos 30 segundos. Ya no hay más preguntas, estimado maestro. Te dejo en el uso de la palabra para que te puedas despedir ahí de tu público. Muchas gracias por la atención prestada a esta conferencia número 8. La próxima semana estamos terminando este diplomado. Vamos a correr para poder ver algunos temas. Nos hace falta ver la ley del impuesto sobre la renta, algunos impuestos especiales, y si nos diera tiempo, o se puede dar después, dar algunos elementos que deberían de considerarse al momento de hacer una defensa fiscal. Pero vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si no, por lo menos doy algunos tips de unos 15 minutos. Que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga y que tengan una semana de mucho éxito. Cuídense bastante.